¿Qué pasaría si la ansiedad no fuera esa enemiga silenciosa que aprendiste a temer, sino una presencia sagrada, una especie de emisaria del alma que solo se presenta cuando has olvidado quién eres en lo profundo? Y si, en lugar de combatirla, el verdadero camino fuera sentarse frente a ella, mirarla con humildad y escuchar su mensaje oculto. Vivimos en una época en la que todo se quiere resolver con rapidez, con recetas que silencien lo que incomoda, con fórmulas que prometen alivio inmediato. Pero en ese afán por apagar lo que duele, hemos olvidado algo esencial. Lo que duele también guía. La ansiedad, lejos de ser un error del sistema, puede ser la forma más pura que tiene tu alma de gritar cuando has dejado de atender su voz. Es una vibración del espíritu que, al no encontrar un canal consciente para expresarse, se manifiesta como un desasosiego inexplicable, una respiración entrecortada, un pensamiento acelerado que parece no dar tregua. No naciste para vivir separado de ti, pero con el paso del tiempo y las exigencias del mundo exterior, empezaste a construir una versión de ti que pudiera funcionar, complacer, cumplir. En ese intento de adaptación, muchas veces silenciaste tus pasiones, negaste tus emociones más profundas y te desconectaste de la brújula interior que un día te guiaba con claridad. Esa desconexión no ocurre de golpe, es sutil, silenciosa, progresiva, pero cuando se prolonga, se vuelve insostenible. Y es entonces cuando surge la ansiedad, no como un castigo, sino como una señal que no llega para asustarte, sino para despertarte. La medicina moderna ha hecho grandes avances, pero ha olvidado el alma. Ha aprendido a medir síntomas, a etiquetar emociones, a silenciar alarmas, pero ha perdido la capacidad de leer el lenguaje invisible que las sostiene. Nombramos a la ansiedad como si fuera una entidad externa que nos invade, cuando en realidad es una parte íntima que clama por ser reconocida. El verdadero sufrimiento no está en sentir ansiedad, sino en no comprenderla, en verla como enemiga, en intentar callarla con ruido, con sustancias, con distracciones, cuando lo que pide es silencio, atención y presencia. Las emociones no son errores del sistema, son expresiones del alma en su intento por comunicarse. Cuando algo no está en coherencia, cuando lo que haces está muy lejos de lo que realmente eres, se produce un cortocircuito energético que se manifiesta como malestar. No se trata de una debilidad mental, como a veces se dice, sino de una desconexión sagrada. Has dicho tanto sí a lo externo que te has olvidado de los no que tu alma necesitaba expresar. Has aceptado trabajos que no te nutren, relaciones que te drenan, rutinas que te alejan de lo esencial. Y en ese proceso has ido ignorando los susurros del corazón hasta que esos susurros se han transformado en gritos. No estás roto, estás llamado, no estás fallando, estás siendo guiado. La ansiedad no busca destruirte, busca que te detengas, que hagas una pausa, que respires profundo y te preguntes con honestidad en qué momento dejaste de escucharte. Porque el alma no se calla cuando es ignorada, solo cambia de lenguaje, y la ansiedad es uno de esos lenguajes. Intenso, a veces incómodo, pero profundamente sabio. Cada vez que intentas tapar lo que sientes, lo que haces es acumular energía emocional no procesada. Y esa energía, al no tener salida, se condensa, se acelera, se agita. Por eso, la ansiedad no es simplemente un pensamiento negativo repetitivo. Es una vibración acumulada que necesita ser comprendida y liberada. No desde la lucha, sino desde la escucha. La lucha alimenta el conflicto, la presencia disuelve la tensión. Hay quienes creen que la espiritualidad consiste en vivir en calma perpetua, en evitar todo lo que incomoda, en flotar por la vida sin ser tocado por la sombra. Pero la verdad es que la espiritualidad auténtica comienza justo cuando te atreves a mirar esa sombra de frente, cuando entiendes que lo que duele también puede iluminar, que lo que agita también puede enseñar, y que la ansiedad, lejos de ser un síntoma de debilidad, es una señal de sensibilidad profunda, una sensibilidad que, en lugar de ser reprimida, debe ser honrada. Imagina por un momento que estás conduciendo un coche a alta velocidad por una autopista nocturna.
De pronto se enciende una luz roja en el tablero. No sabes exactamente qué significa, pero sabes que no es buena señal. Podrías cubrirla con cinta negra y seguir tu camino, fingir que no ha pasado nada. Pero eso no resolvería el problema, solo lo postergaría. Lo mismo hacemos con la ansiedad, la cubrimos, la evitamos, la negamos, pero el mensaje sigue ahí, persistente, insistente, porque el alma no se rinde fácilmente. El verdadero viaje espiritual no consiste en escapar del malestar, sino en atravesarlo con conciencia, en sentarte en el centro del fuego interno y preguntar, ¿qué parte de mí estoy descuidando? ¿Qué llamado estoy ignorando? ¿Qué verdad estoy posponiendo por miedo? Cuando te haces esas preguntas desde el amor y no desde el juicio, el malestar comienza a perder fuerza, porque ya no necesita gritar. Has sido escuchado, has sido atendido, has sido comprendido. El alma no te abandona, incluso cuando tú te alejas de ella. Permanece, espera, observa, y cuando la distancia se vuelve insoportable, lanza señales, algunas suaves, otras intensas. La ansiedad es una de esas señales. No está ahí para condenarte, está ahí para recordarte que mereces vivir en coherencia, que tu vida tiene un propósito más allá del deber, más allá del miedo, más allá de la apariencia, y que cuando te alineas con ese propósito, todo cambia. No porque la ansiedad desaparezca mágicamente, sino porque tú cambias la forma en que la recibes. Dejas de verla como una amenaza y empiezas a reconocerla como una maestra, una guía que no enseña con palabras, sino con energía, una presencia que no viene a destruirte, sino a devolverte a ti. Y en ese gesto, en esa escucha, en ese acto de amor propio, empieza la verdadera sanación. Respira. Estás a tiempo, no para huir de lo que sientes, sino para abrazarlo con una nueva mirada. No necesitas tener todas las respuestas hoy, solo necesitas estar dispuesto a escuchar. Porque lo que llamas ansiedad puede ser en realidad el susurro de tu alma diciéndote, vuelve a casa. Antes de que los términos trastorno de ansiedad o ataque de pánico fueran parte del lenguaje clínico, las culturas antiguas ya hablaban de un malestar profundo que no era físico, pero sí profundamente real. Aquel que alteraba el sueño, apagaba la alegría y provocaba una inquietud interior que ninguna explicación lógica podía contener. No se le daba el nombre que usamos hoy, pero su raíz era reconocida, la desconexión del alma con su verdad. Para los egipcios, por ejemplo, el alma no era una sola entidad, sino una unión de varias fuerzas sutiles, el Ka, el Ba, el Ib. Cuando alguna de estas dimensiones se alejaba de su propósito o perdía su armonía con Maat, el principio universal del orden y la verdad, surgía una agitación interna. Esa desestabilización no era vista como un castigo, sino como un llamado al reencuentro, una necesidad de restablecer el equilibrio perdido. La filosofía griega también aportó una comprensión profunda del alma. Platón hablaba de tres partes esenciales: razón, voluntad y deseo. La salud del ser consistía en la armonía entre estas fuerzas. Cuando el deseo superaba a la razón o la voluntad se sometía a la confusión, emergía una disonancia interior que afectaba el cuerpo y la mente. Esa desarmonía no era un accidente, sino una advertencia. El alma estaba perdiendo el timón. En la India védica, el sufrimiento emocional era atribuido a avidya, la ignorancia de la verdadera naturaleza del ser. El Atman, el yo eterno, cuando es olvidado o reemplazado por el ego superficial, deja un vacío existencial que ninguna experiencia externa puede llenar. Ese vacío, al no ser atendido, se manifiesta como insatisfacción constante, pensamientos invasivos, respiración alterada y sensación de desconexión con la vida. También en la tradición sufí se encontraba esta misma raíz. La ansiedad era vista como el anhelo del alma por regresar a su origen, por volver al amado. Rumi, el gran poeta místico, lo expresó sin ambigüedad. Tu inquietud es el recordatorio de que fuiste hecho para algo más que este mundo. No se trataba de una falla, sino de una nostalgia sagrada. Todas estas visiones compartían un núcleo común. La ansiedad era una señal, no un defecto.
un recordatorio espiritual de que el ser ha dejado de habitar su centro, vivir solo desde el deber, desde la expectativa ajena, desde el miedo a ser rechazado. Es una forma de exilio. El alma no castiga, pero avisa, y a veces su aviso más insistente es el desasosiego que no puedes calmar ni entender. Cuando has dejado de vivir desde la verdad de tu ser, comienzan a aparecer síntomas: agitación sin causa aparente, cansancio existencial, sensación de urgencia sin dirección, vacío en medio de la abundancia, sensación de no estar en el lugar correcto, aunque todo parezca bien. Y sin embargo, el cuerpo lo sabe. El cuerpo grita lo que la mente calla. El corazón late con fuerza ante decisiones que no nacen del alma. El estómago se encoge en situaciones donde has traicionado tu voz. La garganta se cierra cuando hay verdades que no te has permitido decir. Todo en ti conspira para devolverte al eje, pero tú insistes en resistir, en racionalizar, en distraerte. La ansiedad se vuelve crónica no por la fuerza del síntoma, sino por la prolongación del olvido. Has aprendido a funcionar desde el esfuerzo, desde la exigencia, desde el sacrificio. Y en ese esfuerzo continuo por encajar, has comenzado a secarte por dentro. Dejaste de cantar, de escribir, de contemplar el cielo, de caminar sin destino, de conectar con lo sagrado en lo cotidiano. Te has hecho experto en sobrevivir, pero has olvidado cómo vivir. Y esa desconexión, sostenida durante años, se convierte en dolor sordo que luego estalla como crisis. Pero no es locura, es hambre. Hambre de verdad, de alma, de sentido. Y la ansiedad es la forma en que ese hambre se manifiesta. No es casual que muchas personas experimenten sus mayores crisis justo cuando aparentemente lo tienen todo. Un buen trabajo, una relación estable, una rutina ordenada. Pero por dentro el alma llora, porque el alma no se nutre de logros externos, sino de coherencia interior. Puedes tener éxito ante el mundo y sentirte vacío contigo mismo. Puedes cumplir todos los pasos esperados y no reconocerte al mirarte al espejo. La ansiedad aparece como un espejo sin filtros, uno que no puedes esquivar. Te muestra lo que has tapado, te recuerda lo que has abandonado. Y si tienes el valor de observar, no para culparte, sino para comprenderte, empieza la transformación. No hay que demonizar los síntomas, hay que decodificarlos. Cada sensación es una clave, cada pensamiento repetitivo es una invitación a mirar más profundo. Cada noche sin sueño es una oportunidad para preguntarte qué decisión has evitado. La ansiedad no surge porque tu mente esté rota, sino porque tu alma está despierta. Y no puedes seguir fingiendo que todo está bien. Tu energía se fragmenta cuando vives desde lo que debes, en lugar de desde lo que amas. Cuando haces lo correcto para todos, pero te traicionas a ti. Cuando dices sí a lo que apaga tu luz, y no a lo que te enciende el corazón. Y esa fragmentación no se cura con más velocidad, sino con presencia. Has aprendido a callar tus emociones para que el mundo no te juzgue, para que no te llamen débil, para no incomodar. Pero lo reprimido no desaparece, solo cambia de forma. La energía bloqueada no muere, se transforma en insomnio, en temblores, en palpitaciones, en angustia sin causa visible. Es como un río que ha sido contenido demasiado tiempo. Un día busca su cauce por cualquier grieta, y por eso la ansiedad no se elimina combatiéndola, sino reconociéndola. Como quien reconoce una parte de sí que ha sido ignorada demasiado tiempo. Es momento de mirar tu vida con honestidad, no con culpa, sino con coraje. Pregúntate con ternura, ¿en qué momento empecé a vivir como otros esperaban? ¿Qué sueños dejé a medias para adaptarme? ¿Qué parte de mí se quedó congelada por miedo a decepcionar? En cada respuesta hay una posibilidad de liberación. En cada reconocimiento hay una semilla de regreso, porque el alma no guarda rencor, solo espera ser escuchada. Y cuando lo haces, la ansiedad ya no necesita gritar. Comprender que este síntoma es, en realidad, una sacudida espiritual cambia por completo el enfoque. Ya no estás huyendo de un monstruo, estás respondiendo a un llamado a recuperar tu centro, a recordar tu ritmo, a reconstruir tu vida desde lo auténtico. No es fácil, no es rápido, pero es real, y lo real siempre transforma,
porque lo que duele también puede sanar, y lo que incomoda también puede revelar lo que estabas destinado a ser. Una vez que reconoces que la ansiedad no es un enemigo a derrotar, sino una mensajera sagrada que busca guiarte de regreso a tu esencia, el enfoque cambia por completo. Ya no luchas, ya no huyes, ya no cubres el síntoma con capas de distracción, ruido o resignación. Comienzas a preguntarte, no desde el miedo, sino desde la apertura, ¿qué quiere mostrarte esta energía acumulada en forma de desasosiego? Y es en ese cambio de mirada donde la transformación interior empieza a desplegarse. La ansiedad se transmuta cuando es honrada, cuando es observada como un oráculo antiguo que habla en símbolos, no en palabras. Honrar no significa resignarse, sino disponerse a escuchar con humildad, aunque la verdad incomode. Esa es la verdadera alquimia espiritual, convertir el fuego del malestar en luz de conciencia. El primer acto de esa alquimia comienza con algo que parece simple, pero que encierra un poder inmenso: respirar con presencia, no de manera automática, sino como un ritual vibracional. Sentarse cada mañana, aunque sea 5 minutos, con la columna erguida, las manos sobre el pecho, y dejar que el aire entre sin prisa, sin juicio, sin expectativa. Solo respirar, y en ese silencio preguntarse con honestidad, ¿qué parte de mí necesita ser escuchada hoy? Esa pregunta abre una puerta invisible hacia tu verdad. La ansiedad, que se alimenta del caos mental, comienza a diluirse cuando la conciencia se asienta en el cuerpo. No necesitas controlar nada, solo permitir que tu alma tenga espacio. Otra práctica poderosa es escribir, no con el objetivo de buscar respuestas, sino como un acto de liberación y claridad. Elegir un cuaderno sagrado, ese que represente la voz de tu alma, y escribir allí cada vez que el malestar aparezca. No describas solo el síntoma, atrévete a preguntarte, ¿qué estoy ignorando en mi vida? ¿Qué decisión estoy postergando por miedo? ¿A qué estoy diciendo sí afuera y no adentro? Al escribir sin filtros, la mente se organiza, la energía emocional se canaliza y muchas veces, sin buscarlo, las respuestas emergen entre líneas, no como soluciones inmediatas, sino como destellos de comprensión. Escribir es escuchar al alma con tinta, pero ninguna práctica será realmente efectiva si no te atreves a ejercer el poder del no. La ansiedad crece cuando vives para complacer, cuando tu vida gira alrededor de la validación externa. Aprender a decir no desde el alma es un acto profundamente sanador. No al plan que no deseas, no al trabajo que te vacía, no a las expectativas que te aplastan. Cada vez que dices no a lo que te desconecta, estás diciendo sí a tu verdad. Y cada sí auténtico apaga un poco el fuego de la ansiedad. No necesitas justificarte ante nadie. Tu brújula es interna. Basta con sentir qué te enciende y qué te apaga. Vivir en coherencia es el bálsamo más potente para un corazón agitado. A eso se suma un principio que pocos recuerdan. Tu alma tiene un ritmo propio. No es lineal, no es uniforme, no es predecible. Tiene estaciones internas, mareas sutiles, pulsos únicos. Forzarte a seguir el compás del mundo sin escuchar tu música interior es una de las mayores causas de ansiedad. Por eso, más que acumular prácticas espirituales, lo que necesitas es reconocer cuáles son las tuyas. Para algunos será la meditación, para otros las caminatas en silencio, la contemplación del cielo, la danza intuitiva, el canto libre o el arte sin forma. La práctica en sí es secundaria. Lo esencial es que se convierta en un puente hacia ti, un ritual de retorno, no de obligación. Repetirla cada día, aunque sea unos minutos, es recordarle al alma que tiene un hogar donde respirar. Y quizás uno de los aspectos más invisibles, pero más determinantes, es la relación que tienes con tu sensibilidad. Muchos de quienes experimentan ansiedad son almas profundamente empáticas, intuitivas, creativas, pero al haber crecido en entornos donde esas cualidades no eran valoradas o eran malinterpretadas como debilidad, aprendieron a reprimirlas. En lugar de desarrollarlas como dones, las convirtieron en cargas. Y eso genera una implosión interna, porque la sensibilidad, cuando no encuentra canal, se transforma en sobrecarga.
y esa sobrecarga, tarde o temprano, se manifiesta como ansiedad. No estás roto, estás hecho para sentir más. No eres exagerado, eres permeable. Y esa permeabilidad es un regalo en un mundo que ha aprendido a anestesiarse. Cuando entiendes esto, puedes mirar tus síntomas desde otro lugar. Ya no te defines por ellos. No te limitan, te informan, no te condenan, te revelan. Cada episodio, cada pensamiento obsesivo, cada noche de insomnio, cada momento de agitación contiene una verdad que pide ser reconocida. No para resignarte al dolor, sino para convertirlo en mensaje. La ansiedad pierde su poder destructivo cuando dejas de correr, cuando en vez de apagarla, te sientas con ella, cuando la observas sin miedo y le dices con el corazón abierto: estoy listo para escucharte. Dime qué necesitas mostrarme, y en ese momento algo cambia, porque al ser reconocida, la ansiedad ya no necesita gritar. Esto no significa que desaparecerá de inmediato. Tal vez regrese, como un visitante que viene a recordarte cuando te alejas otra vez de tu centro. Pero cuando vuelve, tú ya no eres el mismo, ya no huyes, ya no la tapas, ya no la rechazas. La miras con presencia, con respeto, incluso con gratitud, porque sabes que no está en tu contra, está a tu favor, está para que recuerdes, para que despiertes, para que vuelvas. A veces la sanación no llega como una cura, sino como una comprensión. Y esa comprensión se convierte en un ancla, un punto interno desde donde puedes sostenerte incluso en medio de la tormenta. No necesitas una vida perfecta para estar en paz. Necesitas una vida verdadera. Una que no se construya desde lo que otros esperan, sino desde lo que tu alma anhela. Una vida más lenta, más sentida, más honesta. Esa es la vida en la que la ansiedad ya no tiene función, porque su misión era llevarte justo allí. Tal vez no fue el camino más cómodo, pero sí el más honesto, porque todo lo que te empuja hacia tu verdad es, en esencia, sagrado. Y ahora que lo sabes, puedes respirar sin temor, puedes habitarte sin evasión, puedes agradecer incluso el temblor que te trajo hasta aquí, porque comprendiste que la ansiedad no es castigo, es guía, no es señal de debilidad, sino de profundidad. No es enemiga, es alma. Y cuando eliges escucharla con amor, algo dentro de ti se realinea. El caos se ordena, la fragmentación se unifica, y entonces, por fin, puedes descansar en ti. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has recordado quién eres. Gracias por llegar hasta aquí. Si algo de lo que escuchaste tocó una parte profunda de ti, no lo ignores. Tal vez esa incomodidad que sentiste al principio no era otra cosa que tu alma recordándote que aún estás a tiempo de volver a ti, de respirar más lento, de vivir más verdadero. No estás solo, no estás roto, no estás perdido. Solo te habías alejado de tu centro. Y si elegiste quedarte hasta el final, es porque algo dentro de ti quiere despertar. Así que suscríbete, deja un like y comparte este mensaje con quien necesite comprender que la ansiedad no es debilidad, es sensibilidad, no es castigo, es llamada. Gracias por ser parte de este viaje sagrado hacia ti.